El sorgo es el quinto cereal en importancia a nivel mundial, luego del maíz, el trigo, el arroz y la cebada. Las características agronómicas del sorgo han llevado a un aumento del área de cultivo en los últimos años por su aporte en la alimentación animal. Además, se puede incluir en las rotaciones y resultar beneficiosos para el suelo. Se acerca la temporada de siembra, hay que organizarse y es momento propicio para hablar de su cultivo, con los técnicos de cultivos anuales del INTA Cerro Azul. El sorgo tiene es un cultivo con mayores ventajas que el maíz. Quizás menos difundido, bastante menos difundido en nuestra provincia, pero su principal ventaja es la plasticidad que tiene. Es menos demandante, excepto de la temperatura, de las precipitaciones, que es el punto crítico, sobre todo en estos momentos niña, digamos. Tiene buenas ventajas con respecto a eso. Con respecto a la temperatura, como te decía el otro día, sobre el maíz, que requiere 10 grados de temperatura de suelo, el sorgo requiere un poquitito más, 12 grados. También puede sembrarse con las mismas condiciones que el maíz, se podría decir. A menor temperatura que eso no va a germinar, y temperatura cercana a esos 12 grados va a germinar, pero va a ser bastante lento, ¿no es cierto?, el progreso. Lo que tiene como interesante el sorgo es que, en base a esa plasticidad que tiene, esa elasticidad que tiene ambiental, se adapta muy bien a los suelos y a las condiciones ambientales en general de la provincia, con rendimientos muy, muy interesantes que se ajustan a los distintos usos que está necesitando la provincia, como la suplementación invernal y el almacenaje de alimentos para la estación invernal, ¿no es cierto? Los rendimientos que hemos obtenido en los ensayos rondan en 20, 30, 40 mil kilos de materia seca por hectárea. Son rendimientos realmente interesantes. Es una planta que se adapta notablemente a nuestro clima y suelo, pero es importante disponer de información a partir de los ensayos realizados en el INTA Cerro Azul orientados al uso forrajero. Nosotros comenzamos con el estudio de los sorgos graníferos y luego evolucionamos hacia el uso de los sorgos forrajeros. Esa evolución estaba dada por el requerimiento de los productores directamente, para el uso como forraje y reserva invernal, como te comentaba. Esa evolución fue interesante y fue producto de esa interacción con el productor. Cuando le damos los resultados de cuánta cantidad de grano habíamos obtenido, no le resultaba lo más interesante posible, ¿no es cierto? En cambio, cuando le empezamos a hablar de cantidad de materia seca para alimentación animal, tuvimos un apoyo bastante favorable. ¿A qué le atribuyes esa menor difusión del sorgo, teniendo en cuenta las ventajas que posee? Tal vez yo pienso que puede llegar a ser más una cuestión cultural o por desconocimiento, que por las ventajas que tenga en sí el cultivo. Nutricionalmente son muy parecidos con el maíz. Tienen esas carencias, sobre todo proteicas, o de calidad proteica, que sí la tiene la soja o la tienen otros cultivos, pero son bastante parecidos. Pero tal vez, como te decía, la falta de conocimiento o una cuestión más cultural tiene que ver con esa no adopción o baja adopción. Organizarse es importante, ver la disponibilidad de semilla, pensar en las rotaciones, en la preparación del suelo o las densidades son parte de un buen cultivo. En lo que es rotación, vamos a rotar de una leguminosa o sorgo o maíz, en nuestros casos. En otros lugares rotan con trigo. En base a eso es prácticamente lo mismo. En cuanto a densidad, quizás de siembra, hay algunas diferencias con el maíz.
El sorgo se siembra con una densidad de hasta 12 semillas por metro. Recordemos que el maíz estamos hablando de 4 semillas por metro o 3 semillas por metro, depende de la densidad, cómo queremos jugar con la densidad de ese año. Por disponibilidad de semilla en la provincia. Al no ser difundido comercialmente no la tenemos tan a mano como el maíz. Sí, te podría decir que ahora, que actualmente la tenemos un poco más a mano. Quizás no tenemos el bagaje de híbridos que hay en el mercado que podemos encontrar en otras zonas. Pero algunos semilleros han apostado a la provincia y se encuentran materiales disponibles. Quizás la competencia entre semilleros nos lleve a mejorar aún más los rendimientos para tener, cuanto más oferta hay, quizás uno pueda probar algunas otras cosas. Nosotros lo que nos hemos tratado de dedicar es a probar los materiales que hay en el mercado local. Aprendimos también con el tiempo a que traer materiales de otros lugares y probarlos y terminar diciendo al productor que este material es muy interesante, pero que después cuando va a la agropecuaria no lo consigue, no tiene mucho sentido. No tiene mucho sentido. Entonces, los materiales locales andan bien. Si los semilleros o las agropecuarias apuestan a otras empresas, bienvenido sea, los probaremos y le estaremos pasando el dato. Hablaste que se fueron hacia sorgos forrajeros. ¿Cómo se integran en una ración esos sorgos junto al maíz también y a la soja y a todos los otros productos que hace anuales el productor? Exacto. Sí, en sí esos sorgos, uno dice forrajeros para ser usado como forraje, pero son sileros, ¿no es cierto? Al final de cuentas son para el armado de silos. Se combinan con maíz, se combinan con soja, se combinan con sales para armar raciones equilibradas.